libro yo considero, y hemos conversado con el equipo de trabajo, que es un aporte y realiza también un aporte, valga la redundancia, porque analiza el conflicto desde sus bases, la naturaleza del conflicto, su carácter y sus características, además de ser un trabajo minucioso realizado por todos acá que participamos en ese, sin porque se terminaron y se analizaron cada una de las tendencias mundiales que pudimos identificar. Y en este sentido me gustaría decir, por ejemplo, ¿para qué uno se pregunta, bueno, este libro ya tiene las tendencias mundiales, tiene las tendencias regionales, pero qué? Bueno, con este libro ustedes pueden analizar, por ejemplo, lo que pasó hace algunas semanas entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. ¿Por qué? Porque estamos hablando, de aquí podemos ver tendencias que nosotros identificamos en este conflicto que sucedió hace algunas semanas. Vemos que es un conflicto interestatal, con tintes propios del conflicto híbrido, de uso de tecnología, con actores estatales y con nuevos actores que ya están hace un tiempo en la escena internacional, como son los grupos terroristas o como por ejemplo son en algunos casos los grupos del crimen organizado transnacional. En este caso fueron terroristas usando tácticas no convencionales que atacan a la población, la población se ve afectada, porque aquí también vemos otra tendencia, que los teatros de operaciones ya no están aislados de la población como era antiguamente, sino que los conflictos se están dando en las urbes, afectando la vida cotidiana de la sociedad civil. Y también, por ejemplo, otro, valga la redundancia, ejemplo, es que nosotros a lo largo de todo el libro y en distintas partes de este, analizamos el conflicto sirio a manera de dar ejemplos y de poder aterrizar las tendencias que estábamos detectando. Y en este sentido, el conflicto sirio, que si bien es de larga data, nos sirvió para hacer lo que le comenté, ya que en este conflicto podemos ver una multiplicidad de actores, todos actuando en un mismo territorio. Por lo tanto, aquí tenemos una tendencia que es que los conflictos cada vez más van a ser de manera intraestatal. En este caso es un conflicto armado entre distintos grupos del mismo país, pero también podemos ver que los conflictos van a ser sociales y van a ser dentro de los mismos estados, y es una tendencia que va desde hace un par de años. Pero ya hablando de Siria, también podemos ver que este conflicto se ha dado en distintos dominios, ya no está solo el terrestre, el aéreo, el marítimo, sino que también está el del ciberespacio, el del espacio exterior, y esto se ha dado también por un avance de las tecnologías que, si bien han ayudado a la sociedad en su conjunto para el desarrollo y conseguir objetivos que mejoren la calidad de vida de las personas, también las tecnologías se pueden usar de mala manera. Y en este sentido lo podemos ver en Siria, y también aquí también en este conflicto hay otra tendencia que encontramos, que es la transnacionalización del conflicto. ¿A qué me refiero con esto? A que actores que no están en el mismo territorio, actores internacionales, me refiero a uno de los principales actores del sistema internacional, que son los estados, se enfrentan también de manera indirecta en este conflicto, defendiendo sus intereses, aportando ejércitos irregulares, material bélico, dinero, armamento, tecnología, etcétera, como es el caso de Rusia, de Turquía, de Irán, de Estados Unidos. Este libro, usted tiene razón, porque se exponen temas de alto interés para la comunidad de la defensa y para la gente que estudia las relaciones internacionales, ya que, bueno, se va desde la teoría, netamente, a casos más prácticos, porque damos ejemplos y tratamos de dar ejemplos y aterrizar todas y cada una de las tendencias que fuimos detectando con el equipo de investigación y dando ejemplos concretos. Por lo tanto, hicimos 5 capítulos. El primer capítulo trata de la evolución del conflicto, iniciando desde 1648 con la paz de Westfalia, donde se crea el Estado-Nación,
hasta los tiempos actuales de hoy en día. Por lo tanto, aquí se ve cómo ha mutado el conflicto a lo largo del tiempo, viendo sus bases, su naturaleza, su carácter, su característica, ya que, por ejemplo, la naturaleza del conflicto siempre va a ser violenta, siempre se van a enfrentar dos o más actores defendiendo sus intereses. Sin embargo, pudimos darnos cuenta a través de una revisión histórica de los casos que el carácter del conflicto y las características de este sí han mutado, sí han variado. Por ejemplo, históricamente pudimos ver que en un momento de la historia el carácter del conflicto fue bipolar, luego ha sido multipolar, y las características también han mutado, y eso es lo que más nos ha llamado la atención, ya que antes se enfrentaban ejércitos regulares defendiendo los intereses de sus propios estados, etcétera. Sin embargo, ahora el principal actor del sistema internacional, que es el Estado-Nación, ya no es el único actor que se enfrenta en el sistema internacional. Tenemos una multiplicidad de actores, como dije anteriormente, grupos terroristas, crimen organizado, por lo tanto, ejércitos irregulares. Por lo tanto, las dinámicas del conflicto han variado, haciendo este también más violento, gracias, como dije anteriormente, como por ejemplo con las tecnologías. Sin embargo, esto me gustaría decir que lo pueden encontrar más en detalle en la página número 62 del libro, donde hay un cuadro muy explicativo donde compara la evolución del conflicto en el siglo XX y en el siglo XXI. El capítulo 2, la verdad es que para mí todos los capítulos son importantes, iba a decir el más importante, no, todos los capítulos del libro son importantes porque uno lleva al otro. El capítulo número 2 se refiere netamente a las tendencias mundiales. Primeramente, decidimos hacer una definición del concepto de tendencia, ya que, como bien ustedes saben, las grandes potencias, por ejemplo, el Reino Unido, hace informes prospectivos sobre tendencias y cómo estas les van a afectar. Por lo tanto, nosotros quisimos tener un lenguaje que se pueda entender, que el lector no se confunda. Entonces definimos tendencia y con esto, cuáles son las que se desenvuelven en las grandes potencias que nosotros revisamos, porque revisamos sus estrategias, sus libros blancos, los diagnósticos que realizan, etc. Entonces pudimos ver también las problemáticas, riesgos y desafíos más importantes que tienen estos países y cómo los van a enfrentar en los años que vienen. Y aquí pudimos darnos cuenta que tenemos efectivamente fenómenos comunes, como el tema del cambio climático, el crimen organizado transnacional, la piratería, la ciberseguridad, las tecnologías de la información, entre otros. Y en este sentido pudimos ver cómo estos países que fueron, por ejemplo, China, Estados Unidos, Rusia, España, el Reino Unido, enfrentan, bueno, es que ellos ya lo están enfrentando desde ya, este tipo de problemas de una manera muy activa, y pudimos también ver cuáles son sus diagnósticos, lo que nos permitió también ver cómo podrían actuar en alguna oportunidad las Fuerzas Armadas del continente sudamericano. Por lo tanto, hicimos una comparación. En efecto, existe una brecha entre los países de Sudamérica y las grandes potencias. También las amenazas aquí al continente llegan un poco después o en menor medida. Los problemas no son los mismos, pero sí hay factores comunes. El capítulo número 3 deviene del capítulo número 2 porque se llama las tendencias mundiales en Sudamérica. Y aquí básicamente se analizó cómo se comportarían las tendencias que identificamos en el capítulo número 2, pero en esta vez en el continente sudamericano en los próximos 20 años. Como por ejemplo el gap o brecha tecnológica que existe entre los países sudamericanos y los países más desarrollados, evidenciando un desfase, lamentablemente, en el equilibrio de poder entre los estados, particularmente en los temas relativos a la cuarta revolución industrial, a la inteligencia artificial y también, por ejemplo, como dije anteriormente, a los temas de ciberseguridad.
En este caso, si hablamos, por ejemplo, de este tema, podemos ver que América Latina y el Caribe tienen iniciativas, existe la voluntad de hacer frente a este tipo de amenazas que constituyen también un desafío a la seguridad y la defensa, porque los ciberataques a infraestructuras críticas, por ejemplo, han aumentado y es una tendencia, pero en comparación, por ejemplo, a los países desarrollados o, por ejemplo, a los países que constituyen el bloque de la OTAN, estamos en una diferencia que es realmente abismante. Ellos tienen estrategias desarrolladas de manera cooperativa y colaborativa. Todos y cada uno de ellos cuentan con sus instrumentos para hacer frente a un ataque de esta manera. Sin embargo, aquí no es una manera de excusa para el continente sudamericano, pero la dinámica propia del ciberespacio hace que el diseño e implementación de una política pública, por ejemplo nacional, se demore mucho en cuanto al dinamismo y a la rapidez con la que circula el ciberespacio y a la comisión de delitos. Por lo tanto, cuando ya se implementa la idea de una política pública o cómo hacer frente a algo, el ciberespacio y la gente que comete esos delitos, esos ataques, ya va un paso más adelante. El capítulo número 4 se denomina implicancias estratégicas. Implicancias estratégicas de las tendencias mundiales en Sudamérica al 2040. Y aquí me gustaría resaltar en este capítulo que si bien es muy pequeño en comparación con los anteriores que son bastante extensos debido a las temáticas que se trataron ahí, en este capítulo hay un apartado que se refiere a la importancia y a la necesidad de estudiar y comprender el futuro, los estudios prospectivos. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente es una herramienta que permite tomar decisiones un poco más certeras. De esta manera se hizo luego una proyección de las tendencias que se identificaron para Sudamérica. Asimismo, se pudieron anticipar implicancias estratégicas para la seguridad y la defensa de los países de Sudamérica y por lo tanto de sus Fuerzas Armadas, y viendo también su impacto. Y este capítulo me gustaría decir que va a ser un importante insumo, bueno, la verdad es que todo el libro, pero principalmente este capítulo, va a ser un insumo para la elaboración del segundo volumen que pretende realizar escenarios del continente sudamericano. Pretendemos realizar 4. Por lo tanto, este capítulo nos va a dar un insumo relevante. El capítulo 5, como dije en un principio de esta presentación, se refiere básicamente a las conclusiones generales que pudimos ver con el equipo de investigación en esta primera etapa del proyecto, donde se realiza un análisis global de toda la información y de todo lo que pudimos investigar, ofreciéndole al lector una opinión fundamentada de las particularidades del conflicto moderno y de las tendencias que van a desarrollarse y evolucionar en materia de seguridad y defensa en los próximos 20 años de manera prospectiva. Y en resumen me gustaría decir que el libro, uno de los objetivos que conversamos cuando escribimos este libro, era poder hacerlo y escribirlo de manera amigable. ¿Con qué objetivo? Con el que personas que no son muy conocedoras de la defensa y de estas materias de la seguridad y la defensa puedan leerlo con facilidad y poder adentrarse en el tema y ojalá les guste y quieran entender y comprender más sobre esta materia. Ese fue uno de nuestras motivaciones de hacer también el libro para hacer llegar a más gente a este ámbito de las ciencias sociales.